Contenido. Vamos a empezar a hablar un poco acerca del contexto, introducción acerca de qué es esta enfermedad, conocer un poco el origen de la enfermedad, la epidemiología, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, cómo vamos a realizar su diagnóstico, cuáles son los manejos que tenemos actualmente para el tratamiento de la tosferina y cómo podemos prevenirla. Esta fue la bibliografía de la que me basé para realizar esta charla. Y, mm, listo. Entonces, la tosferina, pues, es una enfermedad respiratoria bacteriana que es de gran importancia en salud pública. Esta tiene una alta morbimortalidad y una alta incidencia, principalmente en adolescentes y adultos jóvenes. Esto va a ser muy importante porque ellos van a ser la principal fuente de contagio en los países desarrollados e incluso en países de bajos ingresos, donde, sin embargo, los lactantes menores van a ser el grupo más vulnerable para presentar una forma grave de la enfermedad y hospitalizaciones más prolongadas. Se ha visto que pues hay una incidencia en aumento de los casos de tosferina y digamos que esto puede ser atribuible a varias causas que ya voy a mencionar pues más adelante. Sin embargo, en resumen, algunas de ellas, la pérdida de la inmunidad que se genera posterior a la administración de la vacuna, que esta se puede presentar de 10 a 12 años posteriores a una administración de la vacuna, y la disminución del refuerzo natural que genera el enfermarse pues por este tipo de patologías. Y esto debido al incremento de vacunación que ha habido pues a nivel mundial. Entonces, haremos un poco acerca de la historia. Entonces, ¿cuándo fue que se empezó a hablar como tal acerca de la tosferina? Todo comenzó en el siglo VII. En el siglo VII, digamos que había como una enfermedad que se hacía referir como la tos de los 100 días. Esta fue la primera observación que tuvieron como tal, pues, las personas acerca de la tosferina. Ya para 1578, en París hubo un brote de tosferina, donde los doctores que empezaron a, pues, digamos, como identificar esta enfermedad, la describieron como una tos en quintas. Esto debido a que se generaban como unos paroxismos de tos cada 5 horas. Ellos trataron de ver como esa correlación y es por eso que le llaman tos en quintas o tos en quintillas. En 1679, Thomas Sydenham, digamos que acuña el término de pertusis en América, y pertusis lo que significa el prefijo es per de intensa y tusis de tos. Entonces, pues haciendo referencia a esa tos que era pues una tos intensa. En Francia, lo que ellos hicieron fue acuñar el término de coqueluchoide del prefijo coq, que significa gallo, pues en francés. Eso porque la tos que produce la tosferina hace como una semejanza a ese ruido de los gallos cuando pues hacen su sonido. Ya para el siglo XIX, en 1870, se empezaron a identificar bacterias filamentosas en el esputo de los pacientes que tenían tosferina y para ese entonces se creía que se trataba de un hongo. Sin embargo, en 1906, dos doctores de Bélgica, Bordet y Genjo, lo que identificaron fue que aislaron un cocobacilo gram negativo y lo llamaron Bordetella pertussis. Importante es que el esputo lo aislaron del hijo de Bordet. Entonces, pues como pueden darse cuenta, el nombre del microorganismo Bordetella pertussis pues viene de este doctor que realizó ese aislamiento de ese cocobacilo gram negativo. Ya para 1912, estos dos doctores lo que hicieron fue tratar de desarrollar la primera vacuna contra la tosferina, que fue en ese entonces pues la principal causa de muerte infantil. Ya para 1944, estos tres doctores que están ahí mencionados, digamos que globalizaron, por decirlo así, esta vacuna contra la tosferina, que era la de DPT completa, y esto permitió marcar un descenso muy significativo en la mortalidad. Pero ¿qué sucede? Que, digamos, si bien la vacuna estaba previniendo el desarrollo pues de la enfermedad de la tosferina y digamos como a prevenir los casos, se empezaron a ver que mediante la vacunación habían pacientes que presentaban muchas reacciones adversas o complicaciones neurológicas tras la vacunación con la DPT completa. Entonces lo que hicieron en 1981 en Japón fue crear la primera vacuna acelular,
que es la DPT pues acelular, que son las vacunas que encontramos hoy en día. Listo. Para hablar acerca de la microbiología, pues como todos ya les había mencionado, el microorganismo más importante pues va a ser la Bordetella pertussis, que este es un cocobacilo gram negativo. Es un patógeno que no tiene un reservorio animal o ambiental conocido, solamente pues sobrevive, por decirlo así, por medio de la transmisión humana. Este sobrevive pocas horas en las secreciones respiratorias fuera del cuerpo y pues va a requerir unos medios especiales para su cultivo. Importante de la bordetela es que hay 8 especies adicionales de bordetela. La bordetela parapertussis, la bronquiséptica y la holmesii son las tres que se encuentran en los humanos. Los demás son, digamos, ya pues de ovinos o de animales, por decirlo así. Bueno, ¿cómo se va a transmitir la tosferina? Esta tiene un periodo de incubación que es de 1 a 3 semanas, en promedio de 7 a 10 días. Y esta se transmite por medio de las gotas respiratorias que son pues aerolizadas por esos paroxismos tan intensos que genera la tos. Se realizó una revisión sistemática donde se vio que hay una proporción entre los contactos domésticos con la evidencia paraclínica de infección y se vio que el 56% de los pacientes pueden llegar a ser asintomáticos o llegar a presentar una enfermedad respiratoria leve, que digamos de ese grupo fue el 46%. Entonces, estos casos hay que tenerlos muy en cuenta porque pueden no llegar a diagnosticarse o no pensarse, por lo que pueden ser casos que pasan como desprevenidos y no se diagnostican. Entonces, pues eso también es muy importante. Por ejemplo, en las familias que tienen, no sé, algún lactante menor que tenga algún caso de tosferina y pues no se haya identificado que de pronto el hermanito mayor tenía también como síntomas así respiratorios y nunca se abordó más acerca del caso. ¿Por qué es importante esto? Porque las personas que tienen tosferina se consideran infecciosas hasta que hayan completado al menos 5 días de tratamiento antibiótico adecuado. Entonces, digamos que por eso también podemos entender por qué es muy importante hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Para hablar acerca de la patogenia, pues inicialmente esta es una infección que es limitada a la mucosa respiratoria. Sin embargo, los síntomas sistémicos pueden ser generados debido a la toxina, que es la toxina pertussis. Lo que va a hacer este tipo de toxinas es generar una adherencia y un anclaje a los cilios respiratorios. Y también tenemos otra toxina que es la toxina adenilato ciclasa, que lo que hace es colonizar el tracto respiratorio. Esto va a generar un aumento de la producción de AMP cíclico que por consecuencia pues genera una inhibición de la función de las células inmunes. Dentro de estas pues importantes los neutrófilos, los monocitos y los linfocitos y va a haber un aumento de la liberación de interleuquina 10. Todo este proceso lo que hace es generar un retraso en la eliminación bacteriana y revertir como esa respuesta inmune del huésped. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a hacer como que se perpetúe aún más la enfermedad. Hay unas células muy importantes acá que van a ser los macrófagos, ya que estos van a ser considerados como un reservorio para los factores de virulencia, que lo que van a hacer es generar como una evasión de la respuesta inmune y lograr sobrevivir. Entonces, digamos que se ha visto en los estudios que los macrófagos van a ser como los principales células que permiten la propagación y la diseminación de la infección a los nuevos huéspedes. Y también nos puede ayudar a comprender por qué la tos llega a ser tan prolongada. Ya después de tener una infección natural por tosferina, podemos encontrar algunos anticuerpos contra la toxina pertussis, hemaglutinina filamentosa, pertactina, lipopolisacárido y la adenilato ciclasa. Y estos son componentes que nosotros vamos a encontrar en la vacunación. Acerca de la epidemiología, pues antes de la vacuna, claramente habían tasas más altas de infección y se veía que solía tener como una característica estacional. Sin embargo, con la introducción de la vacuna, esa característica como estacional empezó a cambiar y digamos que pues obviamente también la incidencia disminuyó significativamente. Algo que me pareció muy interesante es que en el 2012 se realizó
mediante el Comité Asesor de Prácticas en Inmunización para la Inmunización Materna. Acá fue cuando se empezó a plantear todo el tema de la importancia de aplicar la vacunación contra la tosferina en el embarazo, que también nos ayuda a disminuir mucho esa incidencia de los casos de tosferina. Mm, claramente, pues los casos de notificación más altos van a ser los menores de 1 año y va a haber una subnotificación en los adultos que realmente nos hace dudar un poco acerca de cuál es esa incidencia real de la enfermedad. Entonces, lo que yo les mencionaba ahorita, que ha habido una incidencia creciente que puede tener varias explicaciones. Una disminución de la inmunidad que induce pues la vacuna en la población adolescente, ya que la inmunidad que genera la vacuna no va a ser de por vida. Y ya ahorita más adelante voy a hablar acerca de la vacunación. Mayores números de informes en salud pública y mayor concientización al personal médico. Entonces, ¿qué pasa? Que más personas ya conocen acerca de esta enfermedad, entonces se están realizando pues más notificaciones acerca de los casos, se diagnostica más, entonces eso también nos puede ayudar a pensar que de pronto por eso la incidencia pues ha aumentado en comparación a los años anteriores. Eh, Claramente, pues también la disminución del uso de la vacuna, no tener esa protección que nos puede eh, prevenir pues la vacunación y los cambios genéticos de las cepas circulantes. Entonces, ¿cuáles van a ser unos factores de riesgo importantes? Hay unos grupos poblacionales que se consideran de riesgo que van a ser pues los menores de 6 meses. Esto pensando en que son pacientes que muy probablemente aún no han recibido vacunación y pues se encuentran más expuestos a desarrollar la enfermedad. Niños que pues no hayan recibido una inmunización completa, claramente por lo mismo anterior, adultos mayores de 65 años o pacientes que tengan alguna comorbilidad como asma o que sean sibilantes recurrentes, síndrome broncoobstructivo, todo aquello que pueda, digamos, como exacerbarnos algún síntoma respiratorio o pues generar alguna complicación. Entonces, las manifestaciones de la tosferina, digamos que bueno, hay dos tipos de presentaciones que son la presentación clásica y la presentación atípica. Y esta presentación varía según la edad y qué tipo de inmunidad tiene el paciente, si tiene inmunidad por alguna infección previa o si tiene inmunidad por la vacunación. Entonces, en la presentación clásica, que es la conocida como la tos de los 100 días, se caracteriza por unos paroxismos de tos, los silbidos inspiratorios y vómitos posttusivos. La infección primaria en los niños que no han recibido la vacuna suele ser más en menores de 10 años y sin embargo pues también puede presentarse en adultos o adolescentes que hayan recibido vacunación. La presentación clásica se va a dividir como en 3 etapas. La primera, que es la etapa catarral, que se caracteriza por una tos leve que puede pues empezar a aumentar con el tiempo, una coriza acuosa y la fiebre suele ser poco común. Esto de la fiebre de pronto puede ser algo que nos ayude a diferenciar entre una infección respiratoria de otra etiología en comparación con la tos ferina. La etapa catarral dura de 1 a 2 semanas. La etapa paroxística, digamos que ya es cuando empezamos a ver más frecuente esos paroxismos de tos y no hay esfuerzo inspiratorio entre los ataques. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente va a estar muy ahogado, vamos a ver que hay un aumento en la dificultad respiratoria, que usan los músculos intercostales, en niños muy chiquitos tener cuidado con las apneas y que a veces pueden hacer bradicardias por, digamos, pues esos paroxismos de la tos. Y en esta etapa es en donde se presentan la mayor cantidad de complicaciones. Este tiene una duración de 2 a 8 semanas. Y ya la etapa de convalecencia es cuando la tos, pues digamos, puede prolongarse y va desapareciendo de semanas o meses. En el 62% de los pacientes se ha visto que dura más de 4 semanas, pero tiene una duración media de 112 días. Y acá es importante que la tos puede, digamos, como disminuir, pero puede llegar a reaparecer y pueden presentarse infecciones intermitentes del tracto respiratorio superior. La presentación atípica es más frecuente en bebés pequeños o en personas que estén vacunadas. Los síntomas varían mucho con la edad y el tiempo desde la última vacunación. Y esto es lo que, digamos, este tipo de presentación es lo que nos puede atribuir a ese subreconocimiento de la enfermedad.
En los menores de 4 meses se ha visto que la etapa catarral suele ser más corta o incluso estar ausente, y lo que nos puede hacer como dudar acerca del estado clínico real pues de ese paciente. En la etapa paroxística pues sí se pueden ver las náuseas, los jadeos, la cianosis y la bradicardia, como les mencionaba pues ahorita, que son signos como para tener en cuenta para sospechar esta enfermedad. Y las complicaciones más frecuentes en menores de 4 meses son estas: que presenten apneas, que hagan convulsiones, que tengan pues dificultad respiratoria. A veces se pueden asociar neumonías a esta enfermedad, o pueden llegar a generar cosas más graves como una hipertensión pulmonar, una hipotensión o insuficiencia renal. Se ha visto pues que hay una alta tasa de hospitalización en los lactantes, por lo que es importante considerar este diagnóstico de forma temprana. Entonces, algo que me pareció interesante es que de pronto, o sea, cómo hacemos para no confundirnos, y más que todo en los niños chiquitos, porque pues ellos llegan con síntomas así como gripales de tos, rinorreas, estornudos, y uno a veces se queda como perdido, como, bueno, pero pueden ser muchas cosas, puede ser una bronquiolitis o puede ser un sibilante recurrente, un síndrome broncoobstructivo. Entonces, hay un estudio que realizaron en 32 lactantes que estuvieron hospitalizados con tosferina versus 92 lactantes que tuvieron una hospitalización por virus sincitial respiratorio. Entonces se vieron que hay unas características clínicas que pueden sugerir más un caso de tosferina que de un virus sincitial respiratorio. Entonces, la tos paroxística va a ser como clave pues en el diagnóstico de la tosferina. Suele presentarse en el 90% de los pacientes, los vómitos posttusivos en el 40%. La duración de los síntomas, que se ha visto que en la tosferina suelen durar desde un promedio de 11 días frente a 3,4 días en el virus sincitial respiratorio. Entonces los síntomas son un poquito más cortos en el virus sincitial. La ausencia de fiebre en el 80% de los pacientes con tosferina, la cianosis de un 65%, y cuando nosotros realizamos un cuadro hemático, el recuento de glóbulos blancos suele ser más elevado en estos pacientes. Pueden llegar a ser de 20.000 frente a una diferencia de 9.000 en el virus sincitial respiratorio. Algo que también importante, pues en el hemograma uno siempre puede ver si, digamos, el hemograma puede ser más atribuible a una etiología viral, cuando uno ve que tienen linfopenia, que tienen así como muy decaídos los recuentos celulares, mientras que en la tosferina pueden verse elevados. Y bueno, en los niños que son más pequeños que están vacunados, la presentación y la evolución clínica suele ser menos grave y suelen tener una menor duración de la tos, porque la vacunación va a reducir pues esa incidencia de las apneas en relación a la tosferina. Es por eso que es muy importante pues siempre considerar la vacunación y hacerlo según el esquema que esté establecido pues en el país. En los niños mayores generalmente suelen ser asintomáticos, pueden llegar a tener tos leve o ninguno de los rasgos característicos de la enfermedad. Y es por eso que pues se ha visto que pues muchas veces los que transmiten la enfermedad son los niños mayores, los adultos y los adolescentes, y se los transmiten a los niños pequeños, que pues aún no han tenido su inmunización completa. Y bueno, acerca de los adolescentes, como les mencionaba, hay que tener muy en cuenta que si bien hay en el esquema de vacunación, pues está presente la vacunación o el refuerzo como en niños mayores, la inmunidad no es de por vida. Entonces, es por eso que, por ejemplo, a nosotros cuando vamos a entrar a los hospitales nos piden que realicemos como otra vez el esquema de vacunación, porque pues la inmunidad se va perdiendo con el paso de los años. Entonces, las complicaciones que podemos tener pueden ser estas que menciono acá: neumonía, que haya hipoxemia, anorexia, la anorexia principalmente por los vómitos que produce la tos. Entonces, los niños casi no pueden tolerar la vía oral. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el estado nutricional de estos niños. También pueden presentarse pues otitis media, neumotórax, epistaxis, convulsiones, encefalopatía o hematomas subdurales. Entonces hay que tener de verdad mucho cuidado con estos niños. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios clínicos diagnósticos?
Digamos que las definiciones como clínicas de tosferina se puede clasificar dependiendo de la edad que tenga el paciente. Entonces, en niños de 0 a 3 meses se conoce como una tos que no mejora, que tiene síntomas de rinorrea acuosa persistente, sin fiebre y que tenga uno de los siguientes. Entonces, los criterios que tenemos acá, que tenga pues el gallo, se hace referencia a ese sonido que genera pues la tosferina, que hagan apneas, que tengan los vómitos postoxígenos, que hagan cianosis, convulsiones, neumonía o que tengan contacto con alguna persona que esté confirmado como un caso de tosferina. En los de 4 meses a 9 años y en los mayores de 10 años, acá ya empezamos a tomar un criterio de tiempo. Entonces, eso pues digamos que sería como la principal cosa a tener en cuenta en los menores de 3 meses, que acá siempre tenemos que sospechar la tosferina. No se nos puede escapar que esperemos a ver la evolución del paciente y ahí sí empecemos a considerarla. No puede pasar eso, porque pues estos niños son los que más se complican. Entonces, en los niños de 4 meses a 9 años, se considera pues una tos paroxística de 7 o más días, que no tengan fiebre y que tengan uno de los siguientes criterios que ya pues había mencionado anteriormente. Y en estos niños, acá podemos ver que la tos puede empeorar más en la noche. En los mayores de 10 años se prolonga un poco más el tiempo, entonces ya no es de 7 días, sino de 14 o más días, que tengan ausencia de fiebre y los mismos criterios que se mencionan en los anteriores. Entonces, la definición de los casos, según la CDC, se define como caso probable o caso confirmado. Entonces, el caso probable en ausencia pues de un diagnóstico más probable, que tenga pues la enfermedad que cumpla con los criterios clínicos, que son los que habíamos mencionado pues anteriormente, o que tenga una enfermedad con tos de cualquier duración, que tenga uno de los criterios clínicos y que tenga el contacto confirmado por laboratorio. O sea, alguien que ya le hayan diagnosticado en la familia, por ejemplo, un caso de tosferina. El caso confirmado, lo realizamos la confirmación mediante el aislamiento pues de la Bordetella pertussis, o sea, hacer un cultivo del esputo, o mediante una reacción de cadena polimerasa que sea positiva para Bordetella pertussis. Entonces, digamos que confirmamos mediante las pruebas de laboratorio. El diagnóstico, sin embargo, pues va a ser clínico. Hay que tener en cuenta pues esos rasgos característicos que van a ser el paroxismo, los espasmos y los vómitos postusivos, que pues son los criterios que ya les había mencionado anteriormente, y los criterios de laboratorio. Entonces, con los criterios de laboratorio, pues se pueden hacer varias pruebas del laboratorio que están en el aislamiento de la bordetela por medio pues del cultivo bacteriano, una reacción de cadena polimerasa que sea positiva para bordetela o hacer una serología ELISA. Dentro de estos tres tipos de pruebas de laboratorio, digamos que la que es como estándar, pues es la realización del cultivo de secreciones nasofaringeas. Tiene una especificidad del 100%, pero una sensibilidad del 80%. Con esta suele tener, digamos, los resultados no están disponibles tan rápidamente, duran de 3 a 7 días, pues, en cultivarse. Y mientras que, digamos, la reacción de cadena polimerasa de las secreciones nasofaringeas suele tener una mejor sensibilidad y una mejor, pues, especificidad. Y la ventaja es que los resultados los obtenemos de una forma más rápida y suelen ser, pues, más sensibles que el cultivo. Importante, bueno, la serología ELISA también se puede realizar, sin embargo, no suele ser como dentro de los que más se utilizan. O sea, los que son como más útiles son el cultivo y la reacción de cadena polimerasa. Dentro de los exámenes que podemos, bueno, algo importante a tener en cuenta es que no podemos retrasar un tratamiento ante una sospecha de tosferina si no tenemos la prueba confirmatoria aún. Nosotros tenemos que iniciar el tratamiento apenas exista la sospecha y pues ya con la confirmación del laboratorio, pues cuando se dé. Pero no vamos a retrasar el tratamiento
porque pues tenemos que tener las medidas de precaución. Entonces, con respecto a los hallazgos de laboratorio, en el hemograma podemos ver una leucocitosis o una linfocitosis que usualmente es mayor a 10.000. El recuento de leucocitos y de linfocitos se va a correlacionar con la gravedad de la enfermedad también. Se puede realizar también radiografías de tórax, sin embargo, pues de pronto puede ser que la radiografía se vea normal o no veamos mayores hallazgos, si acaso algunos infiltrados o atelectasias, pues así como algo muy inespecífico. Y la hospitalización en los niños lactantes pequeños se puede justificar, ya que la progresión puede ser muy rápida con respecto a las complicaciones de la enfermedad, por lo que pueden llegar a requerir un tratamiento intensivo, especialmente si el niño llega a presentar apnea, cianosis o una leucocitosis mayor a 30.000 células. ¿Listo? Acá, digamos que este tipo de como signos de alarma, por decirlo así, se asocian con una morbilidad significativa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo de la tosferina? Digamos que hay algunas indicaciones para hospitalización. Dentro de ellas, que es pues que el niño tenga una dificultad respiratoria, que esté taquipneico, que tenga retracciones, uso pues de los músculos accesorios, que nosotros realicemos una radiografía o hagamos un diagnóstico de neumonía, que haya intolerancia a la vía oral, porque estos niños van a tener un mayor riesgo de desnutrición, que hagan cianosis o apnea con o sin tos, que hagan convulsiones o que tengan una edad menor de 4 meses. En estos niños, hacer pues un aislamiento por gotas y utilizar todos los elementos de protección personal. Y el aislamiento debe ser vigente hasta administrar los 5 días de terapia antibiótica o 21 días después del inicio de los síntomas en los pacientes que no hayan recibido pues un tratamiento. Y los criterios para dar un egreso hospitalario, digamos que son unos criterios mínimos que se debe tener en cuenta, que sean una capacidad de tolerar los episodios de tos, o sea, que no genere una hipoxia o una bradicardia. Sí, porque esto debido a que los bebés pueden llegar a continuar con la tos por varios meses, que tengan la capacidad de comer y recuperar el peso, que tengan una adecuada red de apoyo y pues digamos que familiares que puedan ser capaces de responsabilizarse y de cuidar al niño en la casa y que haya una garantía del seguimiento ambulatorio estrecho. Esto pues por lo que va a ser una enfermedad de notificación obligatoria. Entonces, dentro de los pilares de tratamiento tenemos tres cosas importantes a tener en cuenta. Entonces, acá tenemos los líquidos y la nutrición, ya que los bebés y los niños que van a tener esos paroxismos de tos pueden tener un mayor riesgo de desnutrición, como les había explicado, debido a los vómitos que produce la tos. Ellos van a requerir pues una mayor cantidad de líquidos y de energía. Y acá es importante pues realizar una vigilancia del estado nutricional. Entonces, pues en estos pacienticos tratar de siempre pesarlos y tallarlos y sacarles pues el diagnóstico antropométrico todos los días, pues para estar vigilando esta parte de su estado nutricional. En algunos puede llegar a ser necesario una hidratación intravenosa o una alimentación por sonda nasogástrica y hay que tener en cuenta que, bueno, con la sonda nasogástrica puede llegar a estimularse el reflejo de tos en los lactantes. Entonces, siempre se va a preferir como la alimentación, tratar pues de mantener como una hidratación endovenosa, pero digamos que la alimentación por sonda nasogástrica nos podría ayudar, pues sí, a mantener como ese estado nutricional y se suele preferir más que la enteral cuando hay como vómitos postusivos muy intensos. Mm, con respecto al tratamiento de la tos, se basa más en evitar como los desencadenantes de la tos. Entonces, todo lo que sea como temperatura, que esté muy frío, las aspiraciones nasofaringeas, que estas las utilizamos para el diagnóstico. Entonces, digamos que para realizar el diagnóstico, idealmente hacerlo una sola vez, ya que este también nos puede aumentar como los paroxismos de la tos.
Y con respecto bueno, algo importante de los tratamientos de la tos es que no se deben utilizar antitusígenos. Nunca, 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 nunca utilizar estos, porque la tos pues también es un mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces, si lo inhibimos, le estamos haciendo más un daño al paciente que ayudarlo. Se ha visto que también se pueden utilizar terapias sintomáticas como el uso de broncodilatadores, corticosteroides, antihistamínicos, sin embargo, pues no va a haber como un mayor beneficio, ya que se ha visto que los riesgos superan los beneficios. Entonces, digamos que con temas así como broncodilatadores también se deja mucho a criterio médico. Hay algunos doctores que de pronto podrían considerar dejar un beta 2 agonista para ayudar como digamos, con esa parte como el compromiso respiratorio sí está muy marcado, pero no se ha visto, digamos, como tal un beneficio en usar este tipo de manejos. Y con respecto a la terapia antibiótica, digamos que van a haber algunas indicaciones. Entonces, importante que este se administre en una etapa temprana de la enfermedad, es decir, dentro de los 7 días posteriores al inicio de los síntomas, ya que este nos va a ayudar a cortar mucho la duración de los síntomas y disminuye la transmisión a los contactos que sean susceptibles. Es importante que el tratamiento en menores de 6 meses pues se aplique, ya que va a haber pues un mayor riesgo de complicaciones en estos pacientes. Pues claramente si nosotros tenemos el aislamiento positivo o la prueba confirmatoria positiva, debe pues realizarse la terapia, idealmente dentro de las 3 semanas del inicio de la tos. En los bebés y niños que tengan un diagnóstico clínico de tosferina, que no tengan pues confirmación de laboratorio o si ya la tienen, y iniciarlo ante una sospecha clínica. Y la utilidad, digamos que se ha visto más si se identifica dentro de los 21 días de los síntomas. Más allá de los 21 días de los síntomas se puede colocar la terapia. De todas formas, sin embargo, la utilidad disminuye con el paso del tiempo. Entonces, los antibióticos que vamos a utilizar van a ser los macrólidos. Entonces, con los macrólidos, digamos que dependiendo de la edad del paciente, pues tenemos varios tipos de antibióticos que podemos utilizar. Entonces, en menores de un mes se puede utilizar la acitromicina o la eritromicina. Este en una dosis de 10 miligramos kilogramo día, inicial en una dosis única por 5 días. La eritromicina sería también 50 miligramos kilogramo día en 4 dosis, eso por 14 días. Estos números que coloqué acá son la duración del antibiótico. Entonces, para la acitromicina, en todos los casos se coloca por 5 días, la eritromicina por 14 y la claritro por 7. En menores de un mes, idealmente no utilizar la claritromicina y el trimetoprim sulfa, que es este que está acá, el flotrimoxazol. ¿Listo? ¿Qué más? También se ha visto que se pueden utilizar otros antibióticos, como los betalactámicos, como AMPI o amoxicilina, pero no se recomiendan. Idealmente siempre utilizar los macrólidos y la trimethoprim sulfa puede ser una opción cuando no se tengan los macrólidos o cuando no haya una adecuada tolerancia a estos. Idealmente, pues en mayores siempre de 2 meses. ¿Listo? Esto porque pues el trimethoprim sulfa en menores de 2 meses aumenta el riesgo de que los niños hagan un kernicterus por hiperbilirrubinemia. Y listo. Con respecto a la quimioprofilaxis, que sería como el manejo de prevención para los pacientes que hayan tenido contacto con pacientes con tosferina, es el mismo régimen antibiótico que para el tratamiento. O sea, el tratamiento y la quimioprofilaxis es en la misma dosis y pues dependiendo de la edad, qué es lo que cambiaría con la dosificación. ¿Listo? Pero es el mismo manejo. Entonces, la quimioprofilaxis se debe realizar en los contactos que sean de alto riesgo, que pues idealmente en lactantes menores de un año, en mujeres embarazadas de más de 37 semanas que no hayan recibido vacunación contra la tosferina y en personas que sean pues inmunosuprimidas. También en los convivientes que tengan pues alguno de estos factores de riesgo.
los que trabajan en guarderías o pues también el personal de salud tiene indicación para ese tipo de quimioprofilaxis. El monitoreo en estos pacientes, nunca olvidar, pues es, monitorizar los signos vitales y también se ha visto que se puede hacer como un control en el recuento de leucocitos cada 12 horas, esto en menores de 4 meses, por lo que les mencionaba que cuando hay un aumento de los leucocitos, eso también nos puede indicar, digamos, como el compromiso que tiene el niño. ¿Listo? Se ha visto que es importante realizar como una referencia a una institución que cuente con unidad de cuidados intensivos pediátricos en niños que tengan un aumento de más del 50% de los leucocitos en 24 horas. Entonces, en estos pacientes hay que empezar a considerar una remisión pues a una UCI pediátrica. Y ya para hablar acerca de la vacunación contra la tosferina, vamos a tener dos tipos de vacunas, que son la vacuna de alta carga y la vacuna de baja carga. Estas, las dos, pues van a contener una forma inactivada de la toxina, por lo que les había comentado anteriormente acerca de las reacciones adversas o las complicaciones que generaba la vacuna que no era acelular. Pero entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre estos dos tipos de vacuna? Que tenemos la DPT de alta carga, que esa se coloca en los niños desde las 6 semanas hasta los 7 años en un esquema de 5 dosis, de dos, que se coloca pues a los 2, a los 4 y a los 6 meses, con un refuerzo a los 18 meses y a los 5 años. Y la DPT acelular, que pues es la de baja carga, esa se coloca en niños mayores de 10 años, en adolescentes, adultos y en las gestantes. Y esto lo que nos ayuda es a generar como un refuerzo de la inmunidad que genera la primovacunación. Algo importante con este esquema de vacunación es que, bueno, este es el esquema de vacunación actualizado en donde acá podemos ver que colocamos la de alta carga en, pues de los 2 a los 4 a los 6 meses. Después a los 18 meses colocamos el refuerzo y el refuerzo que colocamos es de alta carga, igual con el refuerzo que se coloca a los 5 años. O sea, ahí colocamos igual la de alta carga. Y esto va a ser importante porque se ha visto que, digamos, bueno, hay como un caso que ahorita les voy a mostrar y es que se había visto como anteriormente que hubo un incremento pues en la incidencia de los casos de tosferina y esto se estaba viendo debido a lo que les había mencionado anteriormente, que ha habido una disminución de la inmunidad que generaba la vacuna con el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que digamos que el esquema de vacunación es importante que se realice una vacunación eh, inicial con la vacunación de alta carga, porque se ha visto que la vacunación, habían algunos países en donde realizaban las primeras dosis de los 2, 4 y 6 meses con la vacuna de alta carga, pero el refuerzo lo realizaban con la vacuna de baja carga, o sea, la vacuna, la DPT acelular. Y se estaba viendo que hubo como un aumento de los casos de tosferina en estos pacientes, en donde la protección que generaba la vacuna de baja carga, digamos que la protección en años era menor en comparación a la aplicación de una vacuna de alta carga como la quinta dosis, en donde se vio que era más prolongado el tiempo de protección. Es por eso que nuestro esquema de vacunación es de esta forma. O sea, siempre colocar de alta carga en la primo vacunación y se utiliza la celular como refuerzo para la inmunidad. Y pues siempre tener en cuenta que la vacunación en adolescentes y adultos con la vacuna de baja carga, que es pues la celular, es muy importante realizarla porque ellos van a ser quienes le transmiten la enfermedad con mayor frecuencia a los niños menores que aún no han recibido la vacunación o que no tienen un esquema completo de vacunación. Incluso se han realizado como algunas propuestas en donde dicen que esta vacuna contra la tosferina debería ser considerada como una vacuna que no se coloque solamente, digamos, pues en estas fechas o en estas edades establecidas,
¿sí? En los niños mayores de 10 años, sino que debería ser algo que de pronto se puede hacer anual, así como la vacunación contra la influenza, porque la inmunidad, a fin de cuentas, pues disminuye y no es una inmunidad que se genera de por vida. Entonces, digamos que eso me pareció muy interesante. Con respecto pues a la vacunación, sí sigue siendo muy importante. Digamos que lo que podemos hacer ahora pues nosotros es realizar pues nuestro esquema de vacunación, como está establecido, con el fin pues de prevenir la enfermedad y mucho más pues tratando de proteger a esas personitas más pequeñas que pueden verse muy afectadas y pueden llegar a complicarse en cuestión de momentos, en cuestión de segundos. ¿Listo? Y pues eso era lo que les quería hablar hoy. Y pues nada, acá les puse, digamos, como lo que nos mencionan de la IEPI, que es un resumen ya acerca del abordaje de la tosferina. Entonces, podemos, ante una sospecha de un caso de tosferina, pues recordar, colocar el antibiótico, los líquidos y la nutrición, el manejo de la tos, siempre pues apoyarnos de algunas ayudas diagnósticas como la radiografía de tórax, el hemograma, solicitar pues todo lo que tengamos que pedir, una PCR o el cultivo, realizar un manejo de la fiebre y hacer la notificación, la ficha de notificación, nunca se les pase a hacer eso. Y eso con respecto a eso. En casos ya de una sospecha de tosferina grave, que generalmente se sospecha en menores de 6 meses, que tengan los signos de alarma generales como la cianosis, la bradicardia, las apneas, todo ese tipo de cosas, siempre tenerlos presente en niños más chiquitos, que van a ser niños que seguramente hay que hospitalizarlos y hay que empezar a considerar una unidad de cuidados intensivos o remitirlo a una unidad que pueda realizar un manejo integral de esos pacientes. Y digamos que el manejo es bastante similar. Hay que tener pues muy, muy en cuenta a estos pacientes y nunca se les olvide realizar la ficha de notificación. Y ya eso era lo que les quería contar hoy. Muchas gracias por su atención. Y ya. Muchas Gaby, gracias, muchísimas Gaby. gracias. Gaby, Bueno, no, con gusto. Gaby, Sí, dime, muchísimas gracias Andy. por la charla. La verdad, bastante completa. Hablaste de todas las manifestaciones clínicas y todo. Hay un puntico que me gustaría que revisáramos, pero pues ya lo podemos hacer luego con la literatura y demás. Y Ujú. no sé si Mari también sepa, el uso de la eritromicina en menores de 3 meses, que uno lo tiene que Mm, limitar bastante, sí, sí. Sí, porque Andy. De hecho, justo hay algo que debemos evitar y es la estenosis pilórica, Ajá, y es lo que sí, la está más atrófica, estenosis asociado a la pilórica, sí, eritromicina. infantil. Ujú. Sí, 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 esa parte es importante tenerla en cuenta en los menores de 1 mes, porque sí puede generar estenosis pilórica infantil y eso también es un criterio, digamos, cuando los niños llegan a tener como vómitos en 1 mes posterior al uso de este tipo de antibiótico, hay que sospecharlo mucho, porque esto también es de notificación obligatoria. Sí, sí, perdón que se me pasó a olvidar, se me olvidó hablar de eso. No, no, tranqui, tranquilo. Gaby. Sino que sí es muy importante mencionarlo, por lo que es bastante severo y pues no es tan frecuente, Ujú. pero pues igualmente es un riesgo que uno toma cuando coloca la eritromicina y es más que todos los menores de 3 meses. Pero de resto, Sí, Gaby, súper bien. Muchísimas gracias por lo de la charla. Entonces, en bueno, verdad, no. bastante agradecido, me imagino que todo el grupo por tu participación y demás con el grupo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo. Sí, Gaby, muchas gracias. Pues la presentación muy completa, tu forma de explicar también fue muy amena. Muchísimas gracias. De pronto, si nos puedes facilitar el artículo que utilizaste ahí de comparación mostrando los casos por bordetela y virus. Entonces, Ujú. si puedes compartírnoslos, estaríamos muy agradecidos. Y no, igual Listo. muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por asistir y pues todos están cordialmente invitados a próximas charlas e incluso a ser partícipes como expositores. Listo. Muchísimas gracias, Mari y Andy. A ti, Gaby, muchísimas gracias. Y a todos los que asistieron, también muchísimas gracias. Bueno, damos por terminada la charla.